Buenas tardes a todos, o buenos días en función del lugar donde nos escuchéis. Muchísimas gracias por asistir a este webinar que tiene como título Principales tipos y características de los seguros de empresa. Básicamente vamos a concentrar toda la tarde de hoy en analizar un poco uno de los seguros más utilizados, que son los seguros de empresa en el ramo de no vida. Más o menos el plan que vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña introducción genérica de los seguros, no solo de los seguros de no vida, también aplicable a los seguros de vida. Vamos a ver una introducción, hablaremos un poco del concepto de riesgo, cómo se materializa cualquier producto de seguro. En el punto 2 vamos a ver las técnicas de valoración que tenemos en los seguros de empresas. El punto 3 hablaremos muy detenidamente de los tipos de seguros de empresa, que aquí vamos a enumerar unos 8 tipos de seguros, hablaremos de unos 6, pero bueno, los seguros de empresa es uno de los tipos de seguros que más coberturas tienen. Os podéis imaginar las coberturas que tienen los seguros de empresa. Aquí vamos a ver las principales, pero eso no significa que haya más de las que tengamos aquí. Lógicamente, por términos de tiempo, pues nos es imposible verlas todas en profundidad. Pero lo que sí que veremos es un gran porcentaje de las pólizas que se emiten de los seguros de empresa, vamos a ver las coberturas aquí. Vamos a ver los problemas en la valoración del riesgo. Esto es un tema súper importante, porque luego hablaremos de las diferencias, ¿no? Lógicamente con los seguros de vida, porque tienen diferencias, y sobre todo aquí hay muchísimos problemas en la valoración de riesgo. Identificaremos cuáles son los dos conceptos más importantes y todo ello lo vamos a hacer desde un ejemplo real, ¿no? Vamos a ver en el punto 5 un ejemplo real, un ejemplo que yo he estado como perito en una valoración de un robo, lógicamente por términos de confidencialidad, pues los datos que vamos a plasmar, pues lógicamente son ficticios, aunque el caso, la base fundamental del caso es un caso real. Y luego concluiremos cada una de las aportaciones que iremos sintetizando. Por lo tanto, el objetivo de hoy es aprender algo más de los seguros de empresas, que aunque muchos de los oyentes que estáis detrás de la pantalla no lo creáis, los tenéis muy cerca. Cualquier empresa tiene un seguro similar, no digo igual, que el que vamos a aprender en la tarde o en la mañana de hoy. Muy bien, antes que nada, muy importante los objetivos de los seguros de empresa. Insisto, también aplicable a cualquier tipo de seguro, tanto de vida como de no vida. Lo importante es que hay una empresa detrás, puede ser un establecimiento de aplicaciones informáticas, puede ser un supermercado, puede ser una venta de cualquier materia prima. Es decir, detrás hay una empresa y esta empresa afecta a múltiples riesgos. Por ejemplo, robo, incendio, transporte de mercaderías, por ejemplo, pérdida de beneficios. Es decir, afecta a cualquier riesgo. Y lo que hace es transferir ese riesgo, ¿no? Yo como empresa, mi actividad no es asumir riesgos, la asunción de los riesgos es de una compañía de seguros. Yo como empresa tengo un negocio y lo que quiero es estar tranquilo. Muy bien, por lo que hago es transferir el riesgo de determinados eventos, como hemos dicho, robo, incendio, transporte, los transfiero a una compañía de seguros. Lógicamente, a través de un contrato, ¿no? Transferencia de riesgo a través de un contrato bilateral. Bilateral significa entre dos partes, entre yo, empresa, y compañía de seguros, aseguradora, la segunda parte. Antes, y esto es muy importante, muy importante, antes de suscribir la póliza, se ha de valorar correctamente el riesgo.
Y esto no es fácil. A diferencia de los seguros de vida, donde, por ejemplo, si quieres un seguro en caso de fallecimiento, $200.000, ahí ya hay una valoración del riesgo, se valora la persona. Y valorar la persona a veces puede ser complicado, pero en términos genéricos es fácil. Valoras su profesión, su edad, su estado civil, su salud, y es fácil, es medible. Pero una empresa cada empresa es diferente. Podemos tener personas similares, misma edad, mismo sexo, misma zona de donde viven, pero tener dos empresas iguales, preguntaros vosotros, ¿conocéis dos empresas que son iguales? Pues posiblemente la respuesta. Me ha caído el auricular, perdonad. Comentaba, un segundo. Comentaba que no tenemos dos empresas iguales, ¿vale? Por lo tanto, al no tener dos empresas iguales, es de tremenda importancia valorar correctamente el riesgo. Esto depende, en la práctica depende. Si el riesgo es una empresa pequeñita, pues con lo que te dice el jefe de la empresa, es decir, el asegurado, es suficiente para valorar el riesgo. Pero si la empresa es de características de tamaño grande, lo que se hace es un comercial de la empresa de seguros va a la empresa in situ, en directo, y analiza, por ejemplo, medidas de seguridad, niveles de inventarios, si tiene seguridad por las noches, qué tipo de, en qué zona está, porque puede haber zonas donde haya una mayor propensión al robo o en zonas donde sea una zona rica y haya menos robos. Se analiza cuál es la calidad crediticia del CEO, del jefe de la compañía, de la empresa. Es decir, se valora individualmente cada uno de los riesgos. Esto tiene un coste enorme para la compañía de seguros porque tiene que enviar al perito en directo, tiene que enviarlo y esto tiene un coste de desplazamiento, tiene un coste de valoración. Y puede ser que al final el cliente, el asegurado, que es la empresa, no se decida a realizar el seguro con nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante, y a diferencia de los seguros no vida, es la valoración del riesgo individual. Una vez ya se ha emitido valoración del riesgo y se le ha dado al cliente una prima, lógicamente el cliente, que es la empresa o el asegurado, paga esa prima y ya se formaliza la relación contractual. Posteriormente, en caso de que haya un siniestro, pues y ahí veis la flecha en signo contrario, la compañía de seguros pues indemnizará en las condiciones establecidas en la póliza. Imagínense ustedes lo importante que es la póliza, donde viene bien detallado la valoración del riesgo, porque ante cualquier siniestro se ha de acudir a la póliza. De hecho, en el ejemplo que vamos a ver, yo estuve personalmente como tercer perito porque los peritos de la compañía de seguros y el perito del cliente de la empresa distaban en sus valoraciones y además distaban en mucha cantidad de dinero. Y era porque no se había medido bien el riesgo en la póliza, es decir, hubo un fallo importante por la compañía de seguros porque en la póliza no se especificaba todo y por parte también del cliente porque la empresa no dio toda la información necesaria. Lógicamente hemos visto muchísimas diferencias con los seguros de vida, donde la definición del riesgo de los seguros de vida pues es muchísimo, muchísimo más sencilla y muchísimo más estándar. Es cierto que hay casuísticas en los seguros de vida que también lo pueden hacer complejo, pero en términos generales los seguros de vida es un producto paquetizado, un producto más o menos estándar y los seguros de no vida y en especial los seguros de empresa es un seguro prácticamente hecho ad hoc para cada una de las compañías. Muy, muy, muy importante. Solo con esto, solo con haber aprendido esto, para mí ya ha valido la pena que hayáis asistido a la tarde de hoy. Pero bueno, lógicamente no es lo único de lo que vamos a aprender. En general, cuando cubrimos un riesgo y en los seguros de empresa más que nunca, tiene que tener
unas características. Ha de ser incierto o aleatorio, es decir, no ha de ocurrir con una probabilidad del 100%, porque si va a ocurrir con una probabilidad del 100%, no es un riesgo incierto, sino es un riesgo cierto y por lo tanto la prima coincidiría con la suma asegurada y no tendría sentido la realización de un seguro. Ha de ser un seguro, ha de ser un riesgo posible, porque si es imposible, la prima va a ser cero. Si un hecho es imposible que ocurra, la prima por ese hecho va a ser cero. ¿Por qué? Porque su probabilidad va a ser cero. La probabilidad de que algo sea imposible es cero. Cero por la suma asegurada, cero. ¿Vale? Por lo tanto, el riesgo ha de ser posible. Y aquí es donde me detengo más, que ha de ser concreto. ¿Sobre qué queremos asegurar en los seguros de empresa? Por ejemplo, si somos una empresa que vende electrodomésticos, es muy importante valorar las existencias que tengo en mi almacén. Tengo que ser, el riesgo de ser concreto. En el almacén por término medio tengo 50 lavadoras, 80 lavavajillas por término medio. Lógicamente, no vamos a indicar cada uno de los días cuántas lavadoras o cuántos microondas tengo, pero siempre vamos a hablar por término medio y un inventario más o menos equitativo. Esto nos podemos basar en inventarios de años anteriores. Por ejemplo, cuando va esta persona de la compañía de seguros, ¿vale? ¿Cuánto por término medio, cuántas lavadoras vas a tener? Pues voy a tener por término medio estas, porque el año pasado, por estas fechas, tenía estas. Fantástico. Es una manera de medir. Tiene que ser, y ahí lo estáis viendo, concreto, X lavadoras. Porque si pongo 4 y de verdad a lo largo del año tengo 50, en caso de siniestro la compañía solo me va a indemnizar por 4. Esto es muy importante. El riesgo ha de ser concreto y específico en la póliza. Muy, muy importante. Ha de ser lícito, es decir, ha de cumplir la ley. Ha de cumplir la ley. Fortuito, es decir, y ahí entra una palabra clave que es el fraude. En los seguros de empresa, el fraude es importante evitar el fraude, porque hay ahora cada vez menos, y de hecho las compañías tienen técnicas de machine learning para detectar posibles fraudes, pero desgraciadamente en el sector asegurador existe el fraude. Y por lo tanto, en ese sentido, el riesgo ha de ser fortuito, no ha de ser voluntario por la parte de la empresa. Y ha de ser lógicamente un contenido económico, ha de ser cuantificable en euros, en dólares, en cualquier moneda. Tiene que ser cuantificable, tiene que tener un valor en euros, porque en caso de siniestro, la compañía indemnizará ese contenido económico. Por lo tanto, ahí tenéis las 6 características principales de cualquier riesgo a valorar. Insisto, estas características no solo afectan a los seguros de no vida, a los seguros de empresa, también es verdad que afectan a los seguros de vida, pero son genéricas de cualquier tipo de producto de seguros. Pero, por ejemplo, el hecho de que sea concreto en los seguros de no vida, pues tiene un plus especial por todo lo que hemos comentado. Vamos a ver las técnicas de valoración. ¿Cómo se puede valorar en caso de un siniestro el riesgo? Es decir, cuando yo hago la política de suscripción, ¿a qué quiero que se me indemnice? Hay estas 4 tipos de valores. Hay otros más, es decir, no solo hay estos 4, hay más valores, pero estos son los genéricos. Existen los siguientes métodos o técnicas de valoración. El primero de ellos es a valor real, es decir, el valor que tiene antes del siniestro. Y esto es muy importante. Imagínense que yo tengo, pues por ejemplo, el ejemplo que hemos visto, una tienda de electrodomésticos y tengo un vehículo en el almacén donde yo reparto los electrodomésticos. Hay un incendio y si yo tengo a valor real el vehículo, se me va a indemnizar por el valor que tenga en ese momento el bien.
no por el coste si lo comprara nuevo. Vosotros sabéis que un coche, con el paso del tiempo, pierde valor, se deprecia. Y por lo tanto, cuando se tiene en cuenta valor real, se tiene en cuenta las depreciaciones. Este tipo de técnicas de valoración suelen ser más baratas que las dos siguientes que vamos a ver, por término de cuantía ante la indemnización, lógicamente. Vamos con el segundo, técnica de valoración. Valoramos a valor de nuevo. Y esto valor de nuevo, esto tiene sus matices. Valor de nuevo significa inmediatamente anterior al siniestro. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Imagínense que hay un incendio de una gran industria y, bueno, en una fecha determinada, el 1 de enero, un incendio. Vosotros sabéis que si es una gran industria, pues van los bomberos, tardan X días en apagar el incendio, luego X días en quitar toda la parte que se ha quemado y meses, incluso podríamos hablar de años, en reparar, en que vuelva a las condiciones normales. Entonces, claro, puede pasar, y de hecho ocurre, que puede pasar un año desde el momento del siniestro hasta el momento de la indemnización de la aseguradora al bien, porque puede haber distintos criterios en los peritos y se puede demorar. ¿Qué sucede? Que a valor de nuevo significa hasta, es decir, el momento anterior a la compra, es decir, al siniestro, en ese momento, ¿cuánto valía? Por ejemplo, mis electrodomésticos, y con un pequeño incremento si existe inflación. Por ejemplo, ahora es un claro ejemplo donde a nivel mundial existe una inflación muy importante en materias primas, aluminio, madera, cobre. Como todos sabéis, en cualquier país del mundo está sufriendo incrementos en las materias primas. Pues, a valor de nuevo, compensarían estos incrementos siempre y cuando la depreciación no superara el 20 o 30%. ¿Vale? Por lo tanto, valor de nuevo es a valor de nuevo, pero muy importante en función del momento de cuando ocurra el siniestro y cuando la aseguradora pague. Solo va a compensar pérdidas de depreciaciones entre un 20 y un 30%, en función de lo que se negocie. Valor de reposición, esto sí, se asegura al objeto perdido, tal cual. Valor de reposición sin independencia del momento del siniestro. Da igual cuando yo te pague, te voy a pagar a valor de reposición, tal cual estaba el bien nuevo. Por lo tanto, a valor real será más barato que a valor de nuevo y a valor a nuevo será más barato que a valor de reposición. Y luego existe una cuarta, un poco ya más diferente a las otras tres, que son más peculiares cuando hay intereses, por ejemplo, como colecciones, obras de arte, donde la medición del riesgo es de otra naturaleza, por ejemplo, una obra de arte o una pintura, donde ya a valor de reposición o a valor de nuevo no tiene sentido porque la obra es única. Se pacta un determinado valor, se indemniza y no se repone el bien, porque el bien es único. ¿Vale? Entonces ahí tenemos las 4 técnicas de valoración. Muy bien, vamos a la parte, central. Insisto, está siendo, lo sé, a mí me gusta, aquellos que habéis venido en otros webinars, me gusta hacerlo muy práctico, todo lo práctico posible. En este caso hay una parte práctica, lo prometo, pero una parte, un 60% de la exposición va a ser no teórico, estoy intentando que sea lo más parecido posible, ¿vale? Pero si notáis que es muy teórico, mi objetivo es, aunque sea teórico, hacerlo lo más práctico o cercano a la realidad. Vamos a intentarlo. Desde el punto de vista de los tipos de seguros de empresa, ahí tenéis los 8 tipos de seguros. Vamos a analizar los 6 primeros un poco más detenidamente. El 7, multirriesgo empresarial, y el todo riesgo, daños y materiales, no son más que combinaciones de los 6 anteriores. Por lo tanto, esos 2 últimos los vamos a ver porque son combinaciones
de los 6 anteriores. Por lo tanto, si conocemos los 6 primeros, pues ya conocemos el séptimo y el octavo. Muy bien, vamos con el primero, con el tipo de seguro del seguro de incendios. Aquí lo más importante es que tiene que haber combustión y abrasamiento con llamas. Es una peculiaridad. Yo, y ahí perdonadme, no soy experto en peritaje de incendios como tal, ni soy ingeniero en la definición de abrasamiento en llama, pero ahí el perito que va a valorar un incendio es un ingeniero especialista en este tipo de siniestros. Los criterios de valoración suelen ser a valor de reposición, a valor de nuevo o a valor real, depende de lo que se haya pactado con el cliente y lo que se suele hacer es en el incendio asegurar toda la parte de los bienes que tiene la empresa. Es muy importante indicar que los gastos de demolición, por ejemplo, si el incendio es total, los gastos de demolición, recuperación y en ciertas empresas descontaminación, sí se suelen tener en cuenta en el importe, lo cual esto es muy importante porque posteriormente hay unos gastos que muchas veces no se sabe quién ha de hacer frente. ¿Vale? Y lógicamente para la parte de incendio, aquellas empresas que tienen mercancías, es muy importante que las mercancías queden muy bien indicadas en cuantía y en número. Y en el tema de incendio, lo que son los controles, es decir, las técnicas de mitigación de incendios que tiene la compañía, de la empresa, pues ayudarán a una menor o mayor prima, porque si no tiene nada, pues lógicamente va a pagar una prima posterior. Vamos con la segunda tipología, que también seguro que conocéis, de robo. No solo el robo como tal, sino también el intento de robo. ¿Vale? Puede ser dinero en efectivo, objetos de valor, pero tienen que estar especialmente declarados, en la póliza. Muchas veces que el robo forma parte del transporte, es decir, tú tienes una mercadería y la mercadería no solo está en una situación, en un momento, en un lugar en concreto, sino también se transporta. Muchas veces el robo también incluye el transporte. Cuando el transporte es muy frecuente, una empresa que se dedica únicamente a transportar cosas, en ese tipo de casos, el transporte es una tipología de seguros, iría aparte, ¿vale? Es decir, el robo, la parte del transporte, solo es en aquellas empresas que no es muy frecuente o que no es su actividad principal, y en aquellas que sí es su actividad principal, pues no estaría cubierto. El hurto, es decir, el robo sin violencia ni fuerza, es decir, el hurto, también suele estar incluido, aunque en algunas compañías lo excluyen. ¿Vale? Y así que yo tenga en mente ningún otro tema del robo. Como comentábamos, las mercancías, el seguro de mercancías. Esto es especialmente clave cuando existe, es decir, empresas que solo se dedican al transporte. En ese caso, la aseguradora se obliga a indemnizar cualquier tipo de siniestro durante, y aquí está claro, lo he subrayado en negrita, durante el traslado, durante el transporte. Esto aquí, la característica principal es que hay que valorar el medio de transporte. No es lo mismo terrestre, es decir, en camión, en tren, que por avión, que aéreo o en barco marítimo o distintos tipos de transporte. Dependerá, en ese caso, de la situación geográfica, del número de kilómetros, de los distintos puertos, ¿vale? Todo depende. Y como entenderéis, cada tipología de transporte se tiene que analizar individualmente y diréis, ostras, pues esto tiene un trabajo previo a la emisión de la póliza. Pues sí, es muy importante. Y muchas veces los costes
de valoración del riesgo pues son muy elevados. Vamos con otro tipo de seguros de empresa, que son la avería de maquinarias. Esta avería de maquinarias pues suelen ser en empresas grandes donde tiene un componente, por ejemplo, una empresa de metalúrgica o una empresa de construcción de coches, donde la maquinaria es una parte es una parte principal de su actividad y en este caso se debe a un hecho accidental. ¿Vale? Bueno, como ahí podéis ver, pueden ser causadas por un daño interno, por un accidente del propio funcionamiento de un mal uso del trabajador, o también puede ser un daño externo causado por una caída de un rayo, pues ha caído de un choque, un accidente de un coche que se estrella contra una nave y causa avería, causa un siniestro en la parte de maquinaria. Todo esto está cubierto en póliza. Es cierto que en algunos países, en España, existe el consorcio de compensación de seguros donde alguno de los riesgos que he comentado pues sí estarían cubiertos, pero como estamos en un ambiente mundial que no solo afecta a España, no todos los países tienen un organismo que se encarga de determinados riesgos, ¿vale? Como lo tenemos en España. Vamos por el penúltimo tipo de riesgo, de tipo de seguro, el seguro de equipos electrónicos. Lógicamente, este tipo de seguros es súper interesante para empresas de tecnología, empresas donde actualmente se está trabajando en remoto y de igual modo pueden ser causados por daños internos, por errores en el funcionamiento, como por daños externos, de igual modo que la avería de máquina. Y el último tipo de seguro es el seguro de pérdida de beneficios. Aquí me voy a detener un poco más porque el seguro de pérdida de beneficios, si bien muchos de los oyentes que nos escucháis a día de hoy sois de Latinoamérica, sé que en algunos países de Latinoamérica es un seguro que está cogiendo fuerza, pero en otros países de Latinoamérica es un seguro que no existe. Y es súper interesante y sobre todo en época de pandemia, en época de COVID. Y es el seguro de pérdida de beneficios. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando de manera indirecta o de manera directa tengo que parar mi actividad. Por ejemplo, una pandemia y el gobierno restringe la apertura de ciertos establecimientos y claro, al cerrar la empresa, no por motivos internos, sino por motivos externos, dejas de percibir, dejas de funcionar y tú tienes unos costes fijos, de impuestos, tienes de alquileres de los establecimientos, un mínimo de luz, un mínimo de agua. Es decir, tienes unos costes fijos que tienes que cubrir, pero no estás facturando nada. Esto puede ser factores externos, como por ejemplo una pandemia, un ejemplo desgraciadamente muy actual, pero también puede ser un ejemplo interno en el cual una mala praxis de un trabajador bloquee el sistema informático y estés durante 3 o 4 días sin poder tener una actividad, tener la actividad. O, por ejemplo, uno de los riesgos ahora que está teniendo mucha importancia, el ciberriesgo, a partir del cual entra un ataque informático, te bloquea la web de la empresa y no puedes funcionar de manera normal. Por lo tanto, se paraliza la actividad, ahí veis las características, se paraliza la actividad y tenemos una pérdida de ingresos. Dejamos de percibir un flujo futuro de ingresos durante un momento del tiempo. En ese caso, entraría este tipo de seguros. ¿Para qué? Para compensar, y esto es muy importante la palabra, que algunas veces he tenido, no se ha entendido bien este concepto. Compensar no significa enriquecer, ¿vale? Porque muchas empresas, algunos casos he visto, que han intentado, tras la paralización de su actividad, enriquecerse
a costa de la compañía, de la entidad aseguradora. No, no es enriquecerse, es compensar la parada de la actividad. ¿Y qué vamos a compensar? Pues vamos a compensar, a ver si me pasa la diapositiva, vamos a compensar los gastos, los beneficios esperados. Por ejemplo, el año pasado, si yo en mi establecimiento, en mi restaurante, esperaba, el año pasado entraron 50 personas y por término medio consumieron 10 euros y en total ingresé 500 euros y de los 500 tuve un beneficio de 100, este año, si alguien, el gobierno o temas de pandemia, no puedo abrir, dejo de percibir 100 euros. Pues la compañía de seguros indemnizará, compensará esos 100 euros que he dejado de ganar, la pérdida de beneficio esperado. ¿Cómo se suele hacer? Se compara con el año anterior o con los 2 o 3 años anteriores. Esto es muy importante porque la economía sumergida, donde en España es muy importante, en torno al 20%, 25%, desgraciadamente, es economía sumergida, y en países latinoamericanos también hay un porcentaje importante de economía sumergida. Claro, ¿cuál es el problema? Que si el año pasado no declaraste la realidad, pues el beneficio que mostraste era bajo. En este caso se te compensará por un menor beneficio, pero claro, porque parte del beneficio que tuviste lo tuviste en economía sumergida, ¿vale? Muy importante, y yo creo que se entiende, la parte de economía sumergida no entraría a formar parte del beneficio esperado. Los gastos generales, los que comentábamos, también se compensarán. Gastos de luz, gastos de electricidad, gastos de alquileres, gastos de depreciación de los equipos informáticos, de los vehículos, de fallo por no uso, ¿vale? Y todo ello puede ser que también, además de estos dos conceptos tipo de indemnización, también se incluya una indemnización diaria, una indemnización adicional a las dos suelen ser pequeñas cantidades para compensar otro tipo de pérdidas no contempladas del todo en la póliza. Muy bien, pues estos serían los tipos de empresa. Vamos ya a la parte más práctica, ¿vale? Vamos a la parte más práctica. ¿Cuáles son los problemas en la valoración del riesgo? Y en este tipo de seguros muy importante, que es el infraseguro. Muy, 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 muy importante. El infraseguro significa declarar por debajo de lo real. Por ejemplo, si yo por término medio tengo en mi almacén 50 lavadoras y claro, viene el perito, viene el comercial de la empresa aseguradora y me pregunta, ¿cuántas lavadoras tienes por término medio? Yo sé que tengo 50 y digo, pues unas 30. Claro, estoy cometiendo un infraseguro, es decir, estoy declarando una cantidad de lavadoras inferior a la realidad. Ahí tenéis un ejemplo, cuando se asegura un bien por debajo de su valor, por ejemplo, se desea asegurar el contenido de una tienda por valor de 150.000 euros, sería, por ejemplo, el de las lavadoras, cuando en realidad vale 200.000 euros. Es decir, existe un infraseguro de 50.000 euros, es decir, un infraseguro del 25%. Luego veremos cómo se valora esto en el caso real, pero muy importante, la ley como tal en España y en muchos países de Latinoamérica no habla de infraseguro. La palabra infraseguro no aparece como tal, pero sí aparece lo que se llama la regla proporcional. Y esto sí viene, ahí tenéis abajo de todo el artículo de la ley del contrato de seguros en España, pero insisto, esto es extrapolable a cualquier país que nos estéis escuchando. Más o menos viene una frase similar a esta, se aplicará la regla proporcional cuando en el momento del acaecimiento de un riesgo, o sea, de un siniestro, la suma asegurada sea inferior al valor del interés asegurado. Y eso significa el infraseguro, declarar por debajo de la realidad. Muy importante, muy importante. Cuando declaréis, tiene que estar el riesgo perfectamente cuantificable. Porque en el momento de declararse el siniestro, no te indemnizarán por la cantidad
adecuada, por la cantidad lógica. Tema importante, en el momento de acaecimiento del siniestro suele haber una diferencia de opinión entre el perito de la aseguradora y el perito que manda la empresa. La empresa, pues, contrata a un perito que le emite un informe independiente y valora el siniestro. Siempre suele haber diferencia entre los dos peritos. Siempre, lógicamente, cada uno barre, en España lo llamamos barre para casa, es decir, básicamente cada uno, uno lo valora de más y el otro siempre lo valora de menos. Lo que hay que ver es si los puntos están concordantes, es decir, aunque haya diferencia, pero la diferencia es mucho, suele ser poca diferencia. En ese caso, siempre o bien la compañía aseguradora o el perito de la empresa suele hacer como una segunda propuesta de indemnización cercana a las dos, es decir, si uno ha dicho 50.000 y el otro 60.000, pues siempre una de las partes suele hacer una segunda oferta de, pues, no sé cuánto había dicho, 60.000, pues 55.000, es decir, una cosa intermedia. Algunas veces, pues no ocurre eso y tiene que entrar el tercer perito. Y esto, lógicamente, suele ser designado por sentencia judicial, pues lógicamente el expediente va a juicio y es un tercer perito el que entra a valorar lo que es la indemnización. Aproximadamente el 99% de las veces que entra un tercer perito, las dos partes acatan la sentencia, independientemente si es favorable para una o para la otra. Acatan la sentencia. Una pequeña parte de las valoraciones del tercer perito pues no gustan a una de las partes y pues acaban en juicio. Pero ¿qué pasa? Que el juez siempre se apoya en la valoración del tercer perito. Por lo tanto, no es recomendable nunca para ninguna de las dos partes ir a juicio, terminar el juicio, porque el juez, si no hay un error flagrante del tercer perito, siempre va a primar la valoración externa de un tercer perito, siempre. Por lo tanto, ahí suele haber problemas en la evaluación del riesgo. Y el último problema que se ve es lo que nosotros llamamos la preexistencia, que es el valor total. Es el valor, porque muchas veces, por ejemplo, en un ejemplo que vamos a ver a continuación, muchas veces tenemos que ha habido un robo, pero no se llevan toda la mercadería, todas las mercancías, y ahí entra un poco la valoración. Si tenías, por ejemplo, que estamos hoy con las lavadoras, si tenías 50 lavadoras y se han llevado 20, pues el valor del valor siniestrado serán 30 lavadoras, o sea, perdón, 20 lavadoras que se han llevado y el valor no siniestrado pues son las 30 lavadoras que no se han llevado, ¿vale? La preexistencia es el valor total, es la suma de lo que se ha siniestrado y lo que no se ha siniestrado. Muchas veces, por ejemplo, en un incendio total, pues el valor no siniestrado pues es cero. El valor total es igual al valor que se ha siniestrado, porque ya no se recupera nada. Pero muchas veces, como entenderéis, pues hay una parte que sí se recupera. Por lo tanto, el valor de la preexistencia también suele ser motivo de debate y problemas en la valoración del riesgo. Muy bien, no lo he dicho, fallo mío. Vamos a entrar en la penúltima parte del webinar y ya aprovecho para deciros que por favor vayáis lanzando todas las preguntas que tengáis para así en el turno de preguntas ya arrancar con algunas preguntas que hayáis analizado. Os animo a desde ya a ir enviando las preguntas para la parte del turno de preguntas. Muy bien, vamos a un ejemplo real, insisto, es un ejemplo que yo he estado como tercer perito, he omitido, como comprenderéis por términos de confidencialidad, cualquier casuística, tanto de la aseguradora como de la empresa. Esto, la cobertura del siniestro, pues era un robo, fue un robo por la noche. Lógicamente, no se ha comentado, pero no es tan sencillo como decir me han robado, tiene que haber una denuncia legalmente efectuada,
se fue a la policía y se denunció. La policía acudió a la empresa, se verificó por las cámaras de seguridad que había habido de verdad un robo, se rompió la cerradura, rompieron unos cristales y se llevaron X mercaderías, ¿vale? No, por no entrar mucho al detalle. La valoración, la ubicación del riesgo era efectivamente el que estaba declarado en la póliza, porque muchas veces se dice que la empresa está aquí y está en otro sitio, que esto alguna vez lo he visto. La ubicación y las características del riesgo coinciden con la póliza. Pues si decía que había lavadoras, pues de verdad había lavadoras, ¿vale? Era una empresa de lavadoras. Tenían lo que llamábamos el contenido a primer riesgo, 24.000 euros, y luego tenían el contenido de mobiliario e instalaciones, ¿vale? Principalmente robaron equipos informáticos, era lo que principalmente robaron. 100.000 euros tenían de contenido. El robo estaba cubierto en póliza y el valor era valor de reposición anual, ¿vale? Lo tenían que reponer. Como era un siniestro que había ocurrido y la compañía de seguros ya iba a indemnizar, pues no había ahí problemas de depreciación. Y lógicamente, en cualquier tipo de seguro se le aplicaría la regla proporcional en caso necesario e infraseguro. Pues en este ejemplo sí se aplicó. Fijaros, esta foto pues, no es de la empresa que se robó, ahí tenéis la fuente. El material robado, el material no robado, es decir, lo que yo valoré cuando cuando estuve en la empresa y haciendo fotos, el material que no se robó fueron 48.000 euros. Y el material que se robó fueron 66.000 euros. ¿Cuál es el problema? La preexistencia, el material robado más el no robado, era de 114.000 euros. Cuando la empresa había declarado en la póliza, y ahí lo tenéis, que eran 100.000 euros. ¿Vale? Aquí ya, pues lógicamente aparecían divergencias de opiniones. Vamos a ello. La preexistencia, el valor eran 114.000, el capital que marca el infraseguro es a partir de 100.000, es decir, con una preexistencia de 114.000, pues ¿existe infraseguro? Pues sí, sí existe infraseguro, porque el valor de lo robado y lo no robado es superior a lo que la empresa había declarado en la póliza. Pues un infraseguro del 14%. ¿Cómo se calculó en este caso la indemnización? Pues muy sencillo. ¿Existía infraseguro? Pues sí, lo hemos visto. Porcentaje del infraseguro, el 14%. Porcentaje donde sí estaba bien declarado todo, que es el 86%. Si el material robado, pues fueron 66.000 euros lo que se llevaron, se le pagó una indemnización de 56.760 euros. Es decir, no se pagaron los 66.000 euros que se llevaron. ¿Por qué? Porque lo que se había declarado no era el 100%, sino era el 86%. Había un problema de valoración. Por lo tanto, muy importante, otra de las cosas que tenemos que haber aprendido hoy, la valoración del riesgo. Y de ahí, como podéis ver, se indemnizaron 9.240 euros menos por la aplicación de la regla proporcional. Muy bien, pues estoy a ver en términos de tiempo, fantástico, 45 minutos. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Hemos aprendido cuándo existe la transferencia de riesgo entre aseguradora y asegurado, es decir, hay que cuantificar perfectamente el riesgo, hay que materializarlo en la póliza de seguros. Como entenderéis, hay una diferencia importante con los seguros de vida, donde todo está mucho más estandarizado. Recordar que las características, que sea lícito, posible, con cuantificación económica, todo lo que son las características del riesgo, sí que aplican a las dos, sí que aplican a los dos, tanto a vida como no a vida. Hemos visto diferentes técnicas de valoración, a valor de nuevo, a valor de reposición, ¿vale? Hemos visto en total 4 técnicas de valoración. Hemos visto diferentes tipos de seguros de empresa, de robo, de incendio, de mercaderías. Uno nuevo, que es de pérdida de beneficio, donde en algunos países no se está aplicando y por ejemplo, con todo el tema del COVID, pues, a muchas empresas
les ha salvado. Hemos visto los problemas en la valoración de un siniestro, es decir, mala valoración de la preexistencia, donde existe infraseguro, no hay acuerdo entre las partes, donde el perito de la compañía y el perito de la empresa valoran de manera distinta y tiene que entrar un tercer perito. Y hemos visto conceptos importantes como el infraseguro y la preexistencia a través de un ejemplo real, donde yo, por ejemplo, he estado como tercer perito y habéis podido ver cómo se valoraría lógicamente, en el periodo de tiempo que hemos tenido, el caso fue bastante más complicado de valorar de lo que habéis podido ver, porque entraban muchísimas partidas más en cuenta, pero lo he sintetizado a modo de entendimiento. Y antes de irme a la parte de preguntas, que ya os animo y os sigo animando a que las realicéis, siempre en los webinars animo a que hagáis preguntas y luego no me da tiempo a responderlas todas y me causa tristeza. Antes de irnos al turno de preguntas, nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer por primera vez, quería animaros a este jueves, este mismo jueves, nada, en 3 días, tenemos un webinar donde yo mismo imparto que tiene como título Nuevas tablas de mortalidad trimestrales en el sector asegurador. Estas tablas de mortalidad trimestrales se han generado, se han realizado a través de un artículo científico he tenido la oportunidad de publicarlo en una de las mejores revistas estadísticas a nivel mundial, que es la Royal Statistics Society, y en él vemos por primera vez en la literatura cómo se construyen tablas de mortalidad trimestrales para los seguros de vida y sobre todo su aplicabilidad. Vamos a ver la simple casuística de cómo en función del mes de nacimiento tienes una esperanza de vida o en otra. Hago un poco de spoiler y, por ejemplo, en España, los nacidos en verano tienen, como yo, tienen 3 meses menos de esperanza de vida que los nacidos en invierno. Simplemente es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver súper interesante, probabilidades trimestrales en función de la edad y el calendario, cómo interactúan en los seguros de vida, y esto va a ser por primera vez en la literatura, es decir, no ha habido un estudio similar hasta el momento, lo cual os animo, seguro que mis compañeros de ALDE ya estarán pues poniendo el enlace para suscribiros. Nunca lo hago, de verdad, nunca hago recomendaciones en un webinar de otro, porque me quiero centrar siempre en el que estoy haciendo, pero el estudio tardé aproximadamente 4 años en hacerlo, con colaboración con otro compañero, y súper interesante. Os animo a la misma hora, próximo jueves, 30 de diciembre, os animo a vivir. Y ahora sí, voy con una ronda de preguntas de unos 5 minutos. No sé, una pregunta muy interesante que nos hace Claudia. Dice, ¿cuál es la proyección o innovación que debería haber en los seguros de pérdida de beneficio, dado que en la pandemia no tiene fecha, lógicamente, no tiene fecha de finalización? Estamos viendo que la pandemia se está convirtiendo en una enfermedad endémica, lo cual va a estar con nosotros durante más tiempo del esperado. Y Claudia trata de eso. Lo que tiene que estar claro, Claudia, es que los departamentos de las compañías de seguros han de medir muy bien el riesgo. Por ejemplo, una empresa, un restaurante podría estar excluido excluido de aseguramiento. Y diréis, ostras, pues si los excluimos un restaurante, ¿quiénes van a asegurar? En España hubo prácticamente, salvo los bienes básicos, prácticamente electricistas, fontaneros, carpinteros, construcción, todos los sectores pararon durante un mes aproximadamente. Estos sectores nunca han vuelto a parar. La hostelería sí que han vuelto a parar, pero estos sectores no. Pues habría que buscar sectores donde las probabilidades de parar y que la pérdida de beneficio realmente exista sea baja, porque es que si no la prima va a ser muy alta. Y ahí es donde la innovación las compañías de seguros
tienen que hacer frente. Dice Manuel Fernández, dice, si hay un robo y se paga el seguro, pero a la semana siguiente roban otra vez, ¿entonces se vuelve a pagar el seguro? Sí, sí, Manuel. Y de hecho, en España y en algunos países también en Latinoamérica, existen, esto es un poco el mes, se llama como el mes de buena fe. Por ejemplo, si tú contratas un seguro, no solo de empresa, cualquier tipo de seguro, tú contratas un seguro temporal anual renovable, es decir, renuevas cada año y al año siguiente dejas de pagarlo y la empresa, por ejemplo, imagínense que hoy finaliza, yo tengo que pagar mi seguro de renovación y no lo pago. Y a la semana que viene la compañía me llama, Josep, tienes que pagar el seguro de empresa y yo no lo pago. Si tengo un siniestro, si ese siniestro está un mes después de la fecha de finalización, la compañía de seguros sí pagaría el riesgo. Sí pagaría el riesgo a pesar de no haber recibido la prima. Es como se llama el mes de gracia, al menos en España y en muchos países existe ese mes de gracia. Estoy buscando preguntas. Estoy buscando. Nos preguntan si hay un seguro en caso de quiebra de la empresa. No como tal, pero hay un tipo de seguro que es para directivos, ahora es un seguro para directivos, en el cual compensa las malas praxis de los directivos y cubriría ante pérdidas de que los responsables, el equipo directivo, ante decisiones que hayan tomado mal este equipo directivo. Nos preguntan, Cristian, una pregunta muy interesante, ¿cuál sería el rango de frecuencia y siniestralidad incurrida que debe tener un producto de empresas para una aseguradora? Sin lugar a dudas, bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque los seguros de empresas son de poca frecuencia y mucha cuantía. Son siniestros de poca frecuencia y mucha cuantía. Y diréis, pero los seguros siempre suelen ser así. No del todo. Por ejemplo, un seguro de salud, te vas al médico y para hacerte una prueba médica, los seguros de salud suelen ser un seguro de mucha frecuencia y poca cuantía. Pero los seguros de empresa son poca frecuencia y mucha cuantía. Eso sí, si me preguntáis de qué depende, o si me preguntáis por importes, os digo que depende mucho de la zona geográfica, del nivel de actividad de esa empresa, de cómo los gestores traten a esa empresa. Nos preguntan un poco fuera del tema, pero me parece muy interesante la pregunta. Y los seguros de responsabilidad civil, ¿qué hay de ellos? Efectivamente, el seguro de responsabilidad civil son siniestros también, se llaman siniestros de cola larga. Los siniestros de cola larga lo que viene a ser son siniestros de baja frecuencia, una alta cuantía, y esa alta cuantía suele pagarse X, fijaros, X meses o años posterior al siniestro. Por eso son siniestros de cola larga, donde la indemnización es mucho posterior, o sea, muy posterior al momento del siniestro, ¿vale? Por lo tanto, los seguros de responsabilidad civil también son interesantes y entrarían a formar parte de todo este tipo de seguros. Y una última pregunta, a ver que mire. Nos preguntan que cuál podría ser la solución para evitar la preexistencia.
para evitar el infraseguro. Una de las soluciones que nos pregunta la oyente es cada año en la renovación de la póliza renovar y actualizar los capitales. ¿Por qué? Porque si una empresa está creciendo con los años, pues los capitales que entregaste hace años no tienen nada que ver con los capitales que puedes tener ahora. Si tú has ido creciendo, en vez de tener 20 lavadoras, ahora tendrás 50 lavadoras. Por lo tanto, tendrás que informar a la compañía de seguros que has modificado el riesgo y por lo tanto que lo tienes que actualizar. Muy importante esa conexión entre las compañías, entre las empresas. Y nos pregunta, Mireia nos acaba de preguntar, muy buena pregunta, ¿cómo evitar el infraseguro en los seguros para empresa? Pues así, Mireia, lo evitaríamos informando, teniendo una actitud activa. Si soy el propietario de la empresa, tengo que ir informando al asegurador ante cambios importantes en el riesgo. Cambios importantes, no tener de 50 lavadoras pasar a 52, pero un cambio importante que, por ejemplo, no lo hacen es si compro otro almacén y no lo declaro. Eso, por ejemplo, lo hacen muchas empresas, compran otro almacén y no informan a la compañía de seguros. Claro, si hay un siniestro en el nuevo almacén, no existe ese riesgo. Hay que informar, hay que evitar el infraseguro. Internamente, ¿sabéis cómo lo hacen las compañías de seguros? ¿Cómo intentan evitar el infraseguro? Lo que hacen es incluir una actualización de los capitales. Por ejemplo, si tú empezaste con 50.000 euros, pues el año siguiente es 50.000 por uno más un incremento, por ejemplo, del 5%, pues el año siguiente 52.500. Y al otro año 52.500 por 1,05. Se van actualizando de manera progresiva los capitales. Pero insisto, si tú te compras un nuevo almacén, has de informar a la compañía de seguros. Es lógico, ¿no? Pues muy bien. Mirando el tiempo, la verdad es que prácticamente estoy ya fuera de tiempo. Resumiendo, os animo enormemente a asistir el próximo jueves. Vamos a ver cosas no vistas hasta el momento en la ciencia del seguro, en la ciencia de los seguros de vida, en la ciencia actuarial. Os animo enormemente a apuntaros, a asistir a ese webinar. Y por mi parte, para todos aquellos que hayáis asistido hoy, daros las gracias por vuestra asistencia. Sin vuestra asistencia, estos webinars no existirían y por lo tanto os doy las gracias por las preguntas, porque muchos de vosotros siempre estáis ahí webinar tras webinar y es de agradecer. Desde aquí, un abrazo y con la situación actual, muy importante, cuidaros mucho y también felices fiestas, disfrutarlo con la familia. Un abrazo.